con esto en mente, yo me puse a revisar las escrituras y comienzo a encontrar historia tras historia tras historia, pero solamente voy a mencionar 3 historias. Quizás esas 3 historias nos ayuden a encontrar respuestas de qué es lo que está pasando conmigo. Quizás nos ayude a encontrar la respuesta. La primera historia está en Primera de Samuel en el capítulo 3. Quiero disculparme porque tengo la garganta un poquito. Tengo que ponerle algo caliente a la garganta. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Voy a leer, pues, la lectura va a ser un poquito larguita. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y sucedió un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corrió a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí. Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llama, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Entonces Jehová le dijo a Samuel, y viene otro, un pasaje un poquito extenso, ¿no? Entonces yo quiero mirar en esta lectura situaciones de la época que tal vez se parezcan a las que tú y yo estamos viviendo hoy. Oye, en esa época, según el texto bíblico, tal vez esté interpretando mal, dice: el joven Samuel ministraba en presencia de Elí. O sea, él estaba sirviendo en el templo, ¿sí? Ahí estaba el tabernáculo y al lado estaban unas carpas, la de sacerdote. Elí, que estaba ayudando, tenía su carpita pegadito al, al, al tabernáculo. O sea, ellos estaban ahí cerquitica. Entonces, dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, era una época en que el pueblo, los líderes, prácticamente dice que no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Era una generación de creyentes en el Señor que estaba dormida, que estaba apagada. Eso entiendo yo. Dice: en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. O sea, estaban como en un punto muerto, como en stand-by, es como en neutral cuando uno está manejando. La palabra escaseaba, no había visión, o sea, estaban como quietos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, a mí sí me ha pasado y siento que me está pasando. Yo a veces me sorprendo y digo: caramba, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué toca? ¿Qué viene? Dios no está hablando. O sea, lo más curioso
es que están al lado del templo. A mí me llama la atención que aquí dice, al lado del tabernáculo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, ese arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar. O sea, que Dios sí estaba ahí. Es que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Vamos a las reuniones y hacemos servicio para el Señor en el grupo. Dios está ahí. O sea, lo curioso es que Dios sí está ahí. No es que Dios no esté. No es que Dios no esté, Dios sí estaba. Sin embargo, ellos estaban como sin norte. Ahora, Dios sí estaba hablando. Dios le estaba hablando. Yo no sé qué había pasado con Elí, si es que Elí ya había caído en una fatiga ministerial, no sé qué le pasaba, pero Dios le está hablando, busca a otra persona a quien hablar y le habla a un muchachito, jovencito, a Samuel. Pero Samuel no lo entendía. Me llama la atención ese texto que dice, versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, Samuel no andaba buscando un ministerio grande ni aprender de él a ser un gran sacerdote, nada, nada. Él no había entendido a Dios nunca, la palabra de Dios no le había sido revelada, no la había comprendido. Pero Dios le está hablando, que Dios sí está hablando. Es más, Dios cuando le habla a Samuel, Samuel va donde Elí le pregunta y Elí no lo capta enseguida, tiene 3 veces que ir, 3 veces. O sea que yo creo que Dios le está hablando a Samuel directamente y Samuel le habla a Elí y yo creo que Dios le está hablando a Elí indirectamente. 3 veces le habló. Ya a la cuarta Elí entendió que era Dios el que estaba hablando. O sea, cayó en cuenta. O sea, el hombre para mí espiritualmente estaba en un momento de eso en que uno está apagado, en que uno está como, yo no sé, yo me siento con la palabra. Yo estaba hablando esta mañana con Juan Elías, y cuando estaba conversando con Juan, yo le decía, Juan, a veces, o sea, Dios está como tratando de llamar nuestra atención y no nos damos cuenta, no entendemos. A veces no sabemos ni qué rumbo tomar. Yo creo que eso le está pasando a Elí. A mí Elí está, y yo le decía a Juan, yo preparo un tema y digo, esto es lo que voy a enseñar el sábado, porque siento que Dios me habla, pero en el camino, en la semana, de pronto me pongo a leer, a escuchar otras cosas y me encuentro otro tema y digo, ay, este tema es mejor este. Entonces tengo 2 temas. Entonces comienzo con el conflicto de cuál de los 2 enseño. Pero después me encuentro otro tema, leyendo otra cosa que me inquieta. Y entonces tengo 3 temas para un solo día y no sé qué cosa hacer. Quisiera que Dios me dijera con claridad. Y entonces a veces digo, Señor, ¿por qué no me habla? Pero lo que yo observo es que Dios sí nos habla, sino que no lo entendemos. No ponemos la atención, no le ponemos atención. Ahora Dios le está hablando a Samuel, 3 veces le habla y 3 veces él le dice que no es él. A Samuel no se le ocurre, él no entendía todavía, no le había sido revelada la palabra, dice la Biblia. Entonces, yo creo que la presencia de Dios estaba ahí. Dios sí estaba hablando, pero la disposición para conocer a Dios, para servirle, para estar cerca de él, no existía. Yo creo que Dios todos los días nos está hablando. Es más, yo creo que a ti y a mí, Dios todos los días nos habla. Pero nosotros no nos disponemos a obedecerlo, ni nos disponemos a escucharlo, sino que la tomamos con calma, nos distraemos en otras cosas. Estaba yo conversando
con algunas personas en estos días y me incomodé porque éramos 4 personas. Entonces yo me senté a conversar con los otros 3 y de pronto en cualquier momento me sorprendo que está el uno con el celular escribiendo, el otro escuchando, el otro, o sea, todos 3 estaban ocupados con el celular. Y digo, no, yo creo que mejor me voy porque esta conversación no tiene sentido. O sea, yo estoy aquí y ustedes están en cada uno en otra cosa. O sea, no había una unidad, no estábamos los 4 en el mismo tema, sino que ustedes no me están poniendo no, tranquilo, ya. Y todos pusieron los celulares a un lado, no los apagaron, los pusieron a un lado y al ratico otra vez estaban en las mismas. Yo creo que eso nos pasa con Dios. Dios nos está hablando, Dios se dirige a nosotros, Dios se acerca a nosotros, pero nosotros estamos distraídos viendo el programa de televisión, viendo las noticias, ocupados en los trajines de la casa o del trabajo. O sea, siempre estamos como en otra cosa y Dios está hablándonos. Yo creo que a ti y a mí Dios nos está hablando. A veces me dice, Señor, este pastor, venga, es que yo estoy muy inquieto porque yo siento que Dios, como que Él quiere que prediquemos a otras personas y las traigamos a congregarse. Pero no sé, pero es que, mire, imagínense que me llegó el recibo y me cambian el tema. Y, o sea, en medio de que Dios nos está hablando, nosotros estamos pensando en otras cosas. Estamos haciendo mucho, pero no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Yo creo que Dios nos está llamando a que ganemos gente para Cristo, a que las edifiquemos, pero nosotros nos distraemos y no nos disponemos. No, que es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Estaba hablando también con mi hijo. No, papá, se me quedaron las llaves encerradas y me tocó pagar un cerrajero. 60,000 pesos para que me abriera la puerta. No, papá, que se me volvieron a quedar las llaves. Yo le dije, uno debe tener copia de las llaves. Uno no debe tener nada más la llave que tienes allí. Yo sacaría otra copia o 2 copias más y tuviera una llave en una parte donde yo sepa que la encuentro. Y debo tener un lugar para poner las llaves. O sea, todo eso lo estoy diciendo. Entonces, ay, papi, tú sí eres dramático. 2 veces se le quedaron las llaves, 2 veces le tocó pagar cerrajero, 120,000, 60 y 60. Entonces, le digo otra vez, tienes que sacarle copia a las llaves. Me dice, ay, caje, papi, ya vienes tú con la misma. Y digo, bueno, se te van a volver a quedar. Ay, ya tú me vas ahora a sugestionar. Sacó las llaves, sacó tres copias. Una para él, 2 para él, una para la mamá y otra para mí. O sea que si a él se le pierden las llaves del apartamento, yo de pronto se las puedo mandar por si entregue. Se va a tocar dormir un día en la calle. Pero lo que te quiero decir es, o si yo llego a Medellín y él no está, yo puedo entrar. Yo puedo entrar a su apartamento. Pero lo que te quiero decir, debemos ser precavidos, debemos tomar acción. Y yo digo, Andrés, esto no es voy a hacer, esto es haciendo. Esto es disponiéndonos a obedecer y hacer las cosas enseguida. Si no, no funciona. Pero dime cuántas cosas tienes la intención de, no, yo sí voy a predicar el evangelio, no, yo voy a abrir un grupo de oración en mi casa, no, yo voy a predicar a mis compañeros de mi oficina, pero, y comenzamos a buscar, pero no tenemos la disposición. Aquí había Dios, vea, Elí y Samuel vivían al lado del tabernáculo, ahí al lado del templo, lo que él dice el templo, que en esas épocas era el tabernáculo. Todavía no se había construido el templo, pero ellos lo llaman el templo. Es un lugar donde la presencia de Dios está. Ahí estaba Dios. Y Dios le estaba hablando y no entendía. No entendía. Es más, eso llevó a Elí a no obedecer instrucciones de Dios en cuanto a la formación de sus hijos. Y eso es lo que Dios le cuestiona. Que sus hijos no fueron formados. No fueron instruidos en el Señor. Entonces, ¿qué quiero decirte? Creo que Dios sí nos habla y que Dios nos está hablando.
pero nosotros no tenemos la disposición de escucharlo. Vea lo que dice el versículo 3. Dice, Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, el templo de Dios era donde estaba el arca. Ahí estaba, oyó. Pero él no entendía, no discernía que era Dios el que estaba hablando. Y dice, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara que se prendía pasaba toda la noche encendida, y en la mañana se apagaba la lámpara y porque ya estaba la luz del día. Entonces, antes de que la lámpara se apagara, ya era casi por la madrugada. ¿Oyó? Entonces, ¿qué sucede al final? ¿Mm? Dice al final, Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová. O sea, él no había aprendido a escuchar a Dios. Él no había aprendido a escuchar a Dios hasta que el profeta le dice, me parece que Dios es el que te está hablando. ¿Mm? Entonces, cuando te hable la próxima, le vas a contestar de esta manera. Entonces, en el versículo 10 dice, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. Otra vez le volvió a hablar como le había estado hablando vez tras vez. O sea, ¿cuántas veces necesitamos que Dios nos hable? Entonces, en esta ocasión, mire la respuesta de él. Habla, porque tu siervo oye. Yo, ¿qué le dijo Samuel en otras palabras? Dijo, Señor, estoy dispuesto, háblame. Háblame que estoy listo para atenderte, háblame. Estoy listo para hacer lo que tú me digas. Cuando él ya le muestra una disposición para escuchar su voz, para dejarse guiar por la palabra de Dios, cuando él se dispone, pues yo siempre he insistido que la vida con Dios es una vida de decisiones de parte nuestra, donde yo decido que sí voy a obedecer lo que Dios me diga, que yo estoy dispuesto a escuchar lo que Dios me habla y que lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Dios le revela sus planes, ¿sí? Dios le revela sus planes. Escúcheme, yo no voy a leer todo este texto que sigue, pero cuando él le dice así, entonces Jehová le dijo a Samuel, he aquí que haré una cosa en Israel. O sea, Dios comienza a hablar con Samuel y Samuel aprendió a escuchar a Dios. Creo que debemos aprender a escuchar cuando Dios nos está hablando, que Dios siempre nos está hablando. Primero debemos disponernos a escucharlo y a obedecerlo, y Él nos seguirá hablando y nos va a seguir hablando siempre. Una vez que aprendas a escucharlo, ya tú sabes que es la voz de Dios. Porque a veces uno no sabe, pero es porque no se dispone. Mire, yo anoté el versículo 19. Dice, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Dios le cumplió todo y cuando le hablaba, la palabra era segura. Y él creció y Dios siempre estuvo con él. Una vez que lo aprendes a escuchar, Dios va a estar contigo, siempre te va a respaldar. No se va a caer su palabra. O sea, lo que te diga lo va a cumplir y lo que hable a través tuyo también se va a cumplir. Pero él estuvo dispuesto a escucharlo. Entonces yo creo que no es que Dios no nos habla. Yo creo que es que no estamos dispuestos a escucharlo. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios.